La noche en que mi marido me confesó que llevaba 2 años follando con mi hermana pequeña. No grité. Me quedé mirando el vaso de vino tinto que tenía en la mano, viendo cómo el líquido se agitaba ligeramente con el temblor de mis dedos. Él esperaba lágrimas. Súplicas. Quizá una bofetada. Yo solo pregunté, ¿desde cuándo? Su voz se quebró al responder, desde que Elena cumplió 15. Mi hija tenía entonces 15 años. Ahora tenía 17. Y yo acababa de descubrir que la persona en quien más confiaba en el mundo había estado utilizando a mi propia hija como excusa para sus encuentros. No dije nada más. Salí al balcón del piso en Chamberí. Encendí un cigarrillo y miré las luces de Madrid. El aire olía a asfalto caliente y a jazmín de algún patio cercano. Pensé en llamar a la policía. En denunciarlo todo. En romper la familia en 1000 pedazos. Pero entonces recordé la frase que mi madre repetía: en esta familia no se lava la ropa sucia fuera. Y me callé. Me callé porque sabía que denunciarlo significaría destruir también a Elena. Los juzgados. Los psicólogos. Los periódicos locales. Madrid es un pueblo grande, todos se enterarían. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Seguía preparando el desayuno para mi marido. Seguía recogiendo a Elena del instituto. Seguía sonriendo cuando mi hermana Laura venía a casa los domingos con su sonrisa perfecta y su perfume caro. Ella era la exitosa. La que había estudiado Derecho en la Complutense. La que trabajaba en un bufete importante en la Castellana. Yo era la que se había quedado en casa cuidando de la niña después de que mi marido montara su pequeña empresa de distribución. Laura siempre había mirado mi vida con una mezcla de lástima y superioridad. Ahora entendía por qué. Elena no sabía nada. O eso creía yo. Era una chica normal de 17 años, clases. Amigas. Un novio que duraba 2 meses como mucho. Exámenes de selectividad acercándose. Pero empecé a notar detalles. Cómo evitaba mirar a su padre directamente. Cómo se ponía tensa cuando Laura venía. Cómo pasaba horas encerrada en su habitación escuchando música a todo volumen. Yo me decía que eran cosas de adolescentes. Que no quería ver la verdad porque dolía demasiado. Una tarde. Mientras ordenaba su cuarto. Encontré el móvil viejo escondido bajo el colchón. Lo encendí. Mensajes. Fotos. Mi marido y Laura planeando citas en hoteles de la A6. Utilizando como excusa, llevar a Elena al cine, o, ayudarla con los deberes. Pero lo peor eran los mensajes de Laura a mi marido: tu mujer es tan ingenua. Elena nos cubre perfectamente. Mi hija sabía. Mi hija había estado encubriendo la aventura de su tía y su padre. Me senté en la cama de Elena y vomité en el suelo. No era solo traición conyugal. Era traición familiar completa. Mi hermana había seducido a mi marido. Y mi hija había elegido protegerlos a ellos antes que a mí. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por manipulación? ¿Por odio hacia mí? Nunca lo supe del todo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo. Escuchando los ronquidos de mi marido al otro lado de la pared. Pensé en marcharme. En desaparecer. En empezar de cero en otra ciudad. Pero entonces surgió otra idea. Más fría. Más calculada. No iba a irme. Iba a quedarme. Iba a observar. Iba a esperar. Porque el silencio, bien utilizado, puede ser el arma más afilada. Empecé a tomar notas mentales. Horarios de Laura en el bufete. Amigos comunes. La relación de mi marido con sus socios. Las inseguridades de Elena respecto a su futuro universitario. Todo. No era un plan todavía.
Era solo recolección de información. Como cuando lees un expediente judicial, primero los hechos. Luego la estrategia. Los meses siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Seguía cocinando paellas los domingos cuando venía Laura. Seguía escuchando las anécdotas de mi marido sobre sus viajes de trabajo. Seguía ayudando a Elena con sus trabajos de historia. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. Cada sonrisa falsa era un corte. Cada abrazo a mi hermana era una herida que no cerraba. Una vez, Laura me dijo, «Eres tan fuerte». «Hermanita, yo no sé cómo lo haces con todo lo que tienes encima». Sonreí y le serví más vino. Pensé, tú no tienes ni idea de lo fuerte que voy a ser. El primer paso fue alejar a mi marido sin que pareciera venganza. No quería escándalos. No quería que nadie sospechara. Madrid es pequeña para los círculos en los que nos movíamos, empresarios medianos. Abogados. Familias de toda la vida en barrios como Chamartín o Salamanca. Empecé a comentar en las cenas con amigos que estaba preocupada por la empresa. Que las cuentas no cuadraban del todo. Que había oído rumores de inspecciones de Hacienda. Nada directo. Solo semillas. Mi marido empezó a ponerse nervioso. Él siempre había sido el práctico. El que manejaba el dinero. Yo fingía ignorancia. Pero en realidad había empezado a revisar facturas por las noches cuando él dormía. Encontré irregularidades. No grandes fraudes. Pero suficientes, gastos personales cargados a la empresa. Facturas infladas a proveedores amigos. Nada que lo metiera en prisión. Pero sí lo suficiente para una multa importante y para que sus socios se pusieran alerta. Una noche. Después de una cena con uno de sus socios principales. Le dije, creo que deberías hablar con Javier. Me comentó que está preocupado por algunas cifras. Mi marido palideció. Al día siguiente tuvo una reunión de emergencia. Los socios le pidieron explicaciones. Él culpó a la contable externa. Pero la semilla ya estaba plantada. Mientras tanto, con Laura era más sutil. Sabía que su bufete estaba compitiendo por un gran cliente, una constructora implicada en casos de corrupción urbanística. Empecé a leer prensa económica. Descubrí que uno de los socios senior tenía un pasado turbio con licencias en Marbella. Anónimamente. Envié un dossier a un periodista del Confidencial que conocía de pasada. No firmé nada. Solo datos. El artículo salió 2 semanas después. El cliente se retiró. Laura perdió el ascenso que llevaba meses esperando. Ella vino a casa furiosa. No entiendo qué ha pasado. Era mío. Yo la abracé. A veces las cosas no salen. Laura. La vida es así. Ella no sospechó. ¿Cómo iba a hacerlo? Yo era la hermana mayor aburrida. La que nunca había destacado. Con Elena era lo más difícil. ¿Mi hija? La que había elegido callar. Empecé a notar que estaba más delgada. Que apenas comía. Una noche la encontré llorando en su habitación. Me senté en la cama. ¿Qué te pasa? ¿Cariño? Ella negó con la cabeza. Insistí. Al final soltó, papá y tía Laura. Ya no. No terminó la frase. La abracé. Lo sé. Se quedó helada. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. Lloró como una niña pequeña. Me contó que Laura la había manipulado. Que le había dicho que si hablaba destruiría la familia. Que yo no lo superaría. Que quizá me suicidaría. Que era mejor callar por mi bien. Sentí una rabia tan profunda que pensé que me desmayaría. Pero me contuve.
Ahora estamos tú y yo. Le dije. Ellos ya no importan. No era del todo verdad. Importaban. Importaban mucho. Elena empezó terapia. Yo pagaba las sesiones. Poco a poco fue recuperando peso. Confianza. Pero también empezó a odiar a su padre y a su tía con una intensidad que me asustaba. Una vez me dijo, ojalá se mueran. Yo no respondí. Solo pensé que el odio es hereditario. Mi marido empezó a dormir en el sofá. La empresa iba mal. Los socios le presionaban para que vendiera su parte. Una noche llegó borracho y me dijo, todo es por tu culpa. Desde que empezaste con tus comentarios. Sonreí. No sé de qué hablas. Se fue dando un portazo. Laura perdió más clientes. El bufete la relegó a casos menores. Empezó a beber más. Venía a casa menos. Pero cuando venía estaba tensa. Irritable. Una vez discutió con mi marido delante de nosotras. Elena se levantó y se fue a su cuarto. Yo me quedé observando. El precio que yo pagaba era alto. No dormía. Tenía migrañas constantes. A veces me miraba en el espejo y no me reconocía. La mujer que devolvía la mirada tenía ojos hundidos. Piel gris. Pensaba, ¿quién soy ahora? Pero seguía adelante. Porque parar significaría admitir que ellos habían ganado. El punto de no retorno llegó con la fiesta de cumpleaños de Elena. 18 años. Quería celebrarlo en casa. Con amigas del instituto y algunos primos. Yo accedí. Preparé todo, paella. Tarta. Globos. Invité también a Laura y a mi marido. Aunque ya apenas hablábamos. La noche empezó bien. Música. Risas. Adolescentes bailando en el salón. Elena estaba radiante. Por primera vez en meses la vi feliz de verdad. Laura llegó tarde. Con una botella de champán caro y un regalo envuelto. Mi marido ya estaba allí. Incómodo. Bebiendo gin tonics uno tras otro. En un momento. Laura y él discutieron en la cocina. Los oí desde el salón. Todo es por tu culpa. Decía él. Tú empezaste. Respondía ella. Elena los oyó también. Entró en la cocina. Salid de mi fiesta. Laura. ¿Borracha? Le gritó, no me hables así. Niñata. Y entonces pasó, Laura cogió el móvil nuevo de Elena, el regalo que yo le había hecho por sus 18, y lo estrelló contra el suelo. Esto por listilla. Elena se quedó paralizada. Luego empezó a gritar. Mi marido intentó calmarla. Pero Elena lo empujó. No me toques. Alguien llamó a la policía. Los vecinos se quejaron del ruido. Cuando llegaron los agentes. Laura. Aún borracha. Dijo que Elena la había agredido. ¿Mi hija? Histérica. Negaba todo. Los policías se la llevaron detenida por alteración del orden público. Pasó la noche en el calabozo. Al día siguiente fui a recogerla. Estaba pálida. Con ojeras. No hablaba. En el coche. Al fin dijo, mamá. Lo siento. Yo no respondí. Solo conduje. Esa noche tomé la decisión definitiva. No más espera. Iba a destruirlos del todo. Empecé con pruebas. Tenía los mensajes antiguos. Tenía grabaciones de conversaciones en casa. Tenía extractos bancarios que demostraban que mi marido había pagado hoteles con dinero de la empresa.
Preparé un dossier completo. Lo envié anónimamente a los socios de mi marido y al colegio de abogados de Laura. También a Hacienda. Los efectos fueron rápidos. La empresa forzó la venta de la parte de mi marido a precio de saldo. Se quedó casi en la ruina. Laura fue suspendida de colegiada por conducta indebida. Habían encontrado correos suyos con clientes usando información privilegiada para favores personales. Mi marido se fue de casa. Se instaló en un piso pequeño en Vallecas. Laura se mudó a un apartamento de alquiler en Malasaña. Lejos del glamour de antes. Yo pedí el divorcio. Conseguí la custodia exclusiva de Elena y la casa. Él apenas podía pagar la pensión. Pero no era suficiente. El odio seguía ahí. Latiendo. Elena empezó la universidad. Psicología. Irónicamente. Estaba mejor. Pero a veces tenía crisis. Yo también. Tomaba antidepresivos. Iba a terapia. Me decía que había hecho lo correcto. Que ellos se lo merecían. Pero por las noches soñaba que era yo la que destruía el móvil. Yo la que gritaba. Una vez Elena me preguntó, ¿crees que algún día los perdonaremos? Yo respondí, no lo sé. Era mentira. Sabía que no. Laura intentó reconstruir su vida. Consiguió trabajo en un bufete más pequeño. Pero el estigma la seguía. Los colegas murmuraban. Los clientes importantes no llegaban. Una tarde me llamó. Necesito hablar contigo. Accedí. Nos encontramos en una cafetería en Sol. Estaba demacrada. ¿Fuiste tú? Preguntó directamente. Yo sorbí mi café. ¿El qué? Todo. La denuncia anónima. Los artículos. Sonreí. Laura. La gente cosecha lo que siembra. Se echó a llorar. Éramos hermanas. Éramos. Corregí. Ahora no. Se fue sin terminar su café. Mi exmarido intentó acercarse a Elena. Le escribió cartas. La llamó. Ella no respondía. Una vez vino a casa. Elena lo recibió en la puerta. No quiero verte nunca más. Él se derrumbó. Yo observaba desde la ventana. Empecé a salir con un compañero de terapia de grupo. Un hombre divorciado. ¿Tranquilo? No era amor. Era compañía. Elena lo aceptó. Mejor que la soledad. Pero el vacío seguía ahí. Cada victoria sabía amarga. Me preguntaba si valía la pena. Si no había perdido más de lo que había ganado. Laura empezó a beber más. Perdió el nuevo trabajo. Volvió a casa de nuestros padres. En Valladolid. Ellos no sabían nada de la aventura. Solo que, había tenido problemas laborales. Una noche recibió una llamada. Laura había intentado suicidarse. Pastillas. La salvaron por poco. Fui al hospital. Estaba intubada. Nuestros padres lloraban. Me miraron como si yo tuviera la culpa. Quizá la tenía. Cuando despertó. Me pidió verme a solas. Lo siento. Dijo con voz débil. Sé que fuiste tú. No negué. ¿Por qué no paraste? Porque tú no paraste. Se quedó callada. Me has destruido. Tú me destruiste primero. Salí del hospital y vomité en la calle. Elena se enteró. ¿Estás contenta ahora? Me preguntó. No respondí. Laura salió del hospital. Se quedó en Valladolid. No volvió a Madrid.
Mi exmarido vendió el coche. Pidió préstamos. Empezó a trabajar de comercial para una empresa pequeña. Vivía en un piso compartido. Elena terminó la carrera con notables. Se fue a hacer un máster a Barcelona. Necesito distancia, dijo. La entendí. Yo seguí en la casa de Chamberí. Sola. Trabajaba como administrativa en una ONG. Vida tranquila. A veces recibía mensajes anónimos de Laura. No puedo vivir así. No respondía. Una mañana. La policía llamó. Laura se había tirado desde el puente de Segovia en Valladolid. Muerte instantánea. Fui al entierro. Nuestros padres me miraron con odio. Tú la mataste, dijo mi madre. No respondí. ¿En el tanatorio? Vi su cuerpo. Parecía en paz. Volví a Madrid. Elena vino unos días. Lloramos juntas. Era mi tía, dijo. Era un monstruo. Respondí. Por las noches no dormía. Me preguntaba si había justicia o solo venganza ciega. Han pasado 2 años. Elena vive en Barcelona. Tiene novia. Trabaja en un centro de salud mental. Yo sigo en Madrid. He dejado la terapia. A veces salgo con amigos. Viajo sola a Galicia o Andalucía. Mi exmarido vive. No sé mucho de él. No quiero saber. A veces pienso en Laura. En su sonrisa de antes. En cómo jugábamos de niñas en el Parque del Retiro. Me miro en el espejo. Los ojos siguen hundidos. ¿Valió la pena? No lo sé. ¿Hubiera sido mejor perdonar? Tal vez. Pero el silencio que guardé al principio me enseñó una cosa: una vez que empiezas a vengarte, no hay vuelta atrás. Y ahora vivo con eso. ¿Mereció la pena destruir 3 vidas para salvar la mía? Esa pregunta no me deja dormir.